Buena gente, ¿cómo andan? Momento de seguir actualizando el tema películas y hoy vamos a hablar sobre la película de 300. 300, una película basada en hechos reales, en la historia, nada más y nada menos que del pueblo espartano, uno de aquellos grandes pueblos de Grecia que estaban en conflicto con los atenienses. Por un lado, en Atenas estaban todos aquellos grandes pensadores, mientras que en Esparta se encontraban aquellos conocidos como el pueblo más guerrero de toda Grecia. La película trata sobre la batalla de las Termópilas, una batalla que ocurrió cuando el imperio persa, al mando de Jerjes, comienza con su invasión y su expansión. El inicio de la película nos muestra un poco la historia sobre quién va a ser el principal protagonista, que es el rey de los espartanos, era Leónidas, en donde nos da una breve introducción sobre lo que significa ser espartano, cómo son criados los espartanos, que tienen que estar perfectos físicamente, que aquellos que tendrían algún pequeño problema recién nacidos eran sacrificados porque no podían servir como soldados. Las pruebas a los que a una edad temprana eran separados de su madre y de su padre y deberían buscar la forma de sobrevivir y hasta incluso llegar a matar a gente con tal de conseguir comida, en el arte del robo, muchas cosas que los fortalecían. Y como prueba final es enviarlo en pleno invierno al bosque en donde debería sobrevivir, y en este caso hay un lobo que aparece que busca atacar a un Leónidas joven. Él mismo se encarga de matar al lobo y volver a Esparta con el pelaje del lobo y demostrando de que es el próximo heredero. De esta forma es como los espartanos criaban a sus hijos. A su vez, decir que a diferencia de en esa época donde las mujeres no tenían voz y voto, acá en Esparta sí era así, porque las verdaderas mujeres espartanas procreaban y daban a Esparta verdaderos guerreros. Es por ello que después de esta breve introducción pasamos a lo que es ya el contexto de la película. Llegan jinetes, mensajeros de parte de Jerjes hacia Esparta, en donde piden hablar con Leónidas, le dicen que deben someterse. La diferencia es que el mensaje es que les ofrece tierra y agua. Lo peor es que, como un insulto hacia Leónidas, trae este mensajero los cráneos con las coronas de aquellos reyes que venció. A su vez, le falta el respeto a su esposa, a la reina, y es por ello que termina asesinando a los mensajeros de Jerjes. Él, luego de ello, decide ir a consultarle al oráculo, por así decirlo. Era una chica joven que era enviada hacia unos tipos de sacerdotes deformes, vivían lejos de Esparta, pero que leían el futuro y en base a ciertos movimientos que hacía esta chica como si hubiese sido poseída. Y de esta manera es saber si Esparta debía partir a la guerra o no. En este caso le dicen que no debe ir a la guerra porque está en una época festiva. Entonces, ante esto no le gusta a Leónidas porque él ya tenía todo un plan en dónde iba a llevarse a cabo la batalla, la estrategia. Vuelve a Esparta y, como él sí quiere pelear, decide hacer lo siguiente. Decide juntar a 300 hombres, quienes en su momento, cuando salen parte de estos integrantes, por así decirlo, de un consejo, dice que los espartanos no deben ir a la guerra. El oráculo habló, y entonces
muy vivo, Leónidas le dice que estos 300 hombres son su guardia personal y que ibas a dar un paseo. Cuando le dicen a dónde y les dice, justo va, digamos, al ingreso de lo que sería el lugar donde se va a llevar a cabo la batalla. Su esposa, su hijo, le entregan su escudo y su casco para ir a combatir. Es allí donde parten hacia el lugar. En el camino se encuentran con los arcadianos, gente que quería ayudar, juntó un par de hombres a aquel pueblo para unirse a los espartanos. Es muy graciosa esa parte de la película porque Leonidas le pregunta a alguno de los arcadianos a qué se dedicaban, uno era escultor, otro era carpintero, y era porque el líder de los arcadianos había cuestionado el ejército, que a ver, no estaba todo el ejército, llevó a solamente a 300 hombres Leónidas. Leónidas se da vuelta y le pregunta cuál es la profesión de los espartanos. Todos los espartanos gritan de una forma épica, demostrando que son guerreros, y entonces le dice, ¿ves amigo? Llevo más guerreros que tú. A todo esto, mientras van marchando, hay alguien que los está siguiendo. Al final, esta persona resulta ser un espartano, deforme, para darse una idea, como si fuese Quasimodo en el Jorobado de Notre Dame. Los padres de él se fueron de Esparta para que no sea sacrificado. Él pide unirse a las filas de Leónidas, porque su padre era un guerrero espartano que le había enseñado muy bien a pelear, pero claro, su condición evitaba que la famosa defensa que creaban los espartanos con el muro de escudos eh, no pudiese ser utilizado en batalla esta persona. Es por ello que decide decirle que no podía utilizarlo para combatir, pero que podía ayudar a los heridos, cosa que a él no le gusta, entonces no se une al ejército. Una vez llegado al lugar, eh, pasan por un pueblo que está incendiado, aparece un chico que fue el único sobreviviente, les dice algo muy oscuro que aparecieron en la oscuridad, encuentran un árbol pero hecho con los cadáveres de aquellos que vivían en ese lugar, hasta que llegan al lugar donde ven los barcos persas que se van hundiendo por una enorme tormenta, los espartanos festejan, hasta que se acercan los persas hacia donde están los espartanos y comienza lenta, poco a poco, a haber combates épicos en donde Jerjes, al ver que iban fracasando sus generales ante cada ataque, ante los 300 espartanos, eh, llegaba al punto de matarlos. La verdad que en el inicio de los combates, que son de diferente tipo, eh, los espartanos que caen son escasos. Son escasos. Quizá una de las batallas más épicas en ese momento es ante quienes eran la guardia personal de Jerjes, que se hacían llamar los inmortales. Estos estaban representados como si fuesen un estilo de ninjas, porque tenían incluso una máscara, todos de negro, y eran bastante fuertes, además eran medios deformes, parecían monstruos, algo que en verdad no era así, no existió, sí existió una guardia especial, pero bueno, para una película hay que hacerlo eh, más alusivo, al igual que el tema de la sangre excesivamente salta, pero son todos efectos especiales. Pero la guardia esta existió y con ese mismo nombre. Quienes supuestamente no podían ser derrotados, los espartanos demostraron lo contrario y los habían derrotado. Así fueron enviando los persas diferentes tipos de guerreros, hasta incluso, como le decían, bestias, porque enviaban a los elefantes, enviaban a los que le decían magos, que eran gente ya con el arte de poder utilizar pólvora, tratando de eliminarlos si no podían. También hasta incluso aparece en un momento una parte en una de las batallas donde la cantidad de flechas que caen sobre los espartanos parece que cubre el cielo. Entonces uno de los espartanos le dice a otro que era pelear en la oscuridad, que era algo que habían mencionado anteriormente, y se matan de risa. Eh,
Todo esto venía a favor de Esparta, venían ganando. Sin embargo, allá en Esparta, la reina quería enviar a todo el ejército, era necesario. Es por eso que uno del consejo, que estaba atraído hacia ella, con tal de ganar el favor con tal de que ella lograse convencer al consejo, al senado, como quieran llamarlo, hace algo que no debe, y, y al final fue todo un engaño de parte del otro, porque el otro tipo lo único que deseaba era tenerla, poder besarla una vez. Eh, Ante esto, mientras tanto, en las Termópilas, la batalla continuaba, pero lo que nadie se esperaba era que iba a haber un traidor. Este traidor, quien se presenta ante Jerjes, que le dice por dónde pueden ingresar para combatir, es nada más y nada menos que aquel que había sido rechazado para formar parte del ejército del grupo de espartanos que llevaba Leónidas, este muchacho deforme llamado Efiantes. Cuando le dice todo, Jerjes le otorga armadura, como si fuese uno más de su ejército. Y es allí donde los espartanos comienzan poco a poco a caer, al punto tal de que uno de ellos es herido, que prácticamente pierde el ojo. Este es quien debe llevar el mensaje hacia Esparta de lo que está sucediendo, para que ver si el resto de Grecia comienza a responder el llamado. Mientras tanto, Leónidas se queda con los pocos hombres que le van quedando. Los arcadianos a todo esto también se retiran. Y es allí donde aparece el momento más épico, porque Jerjes aparece ante Leónidas, buscando a ver si, para que se incline, para que acepte que él era un dios, porque así era como en la película se lo presentaba a Jerjes. Leónidas, vivo, decide decide engañarlo, como que se va a arrodillar ante él, y luego aparece un ataque sorpresivo que lo hiere a Jerjes, y luego de ello, como estaban rodeados de arqueros, y al ser tan pocos, no pueden defenderse bien, al punto tal de que todos ellos terminan muriendo de una forma épica. Pero que decir que les infligieron mucho daño a los persas. Es allí donde hasta incluso en el consejo, cuando la reina intentaba enviar al ejército y no le querían hacer caso, se termina dando de que se enteran de que este tipo que tanto la deseaba era un traidor, había sido comprado por Jerjes, porque la reina lo apuñala y cae una bolsa con las monedas de oro, con la cabeza el rostro de Jerjes, y es allí cuando deciden enviar al ejército. El final de la película termina siendo contada por este hombre que fue a dar el mensaje, que había perdido un ojo, y en Platea, donde se daría la siguiente batalla, se ve a todo el ejército espartano, pero a su vez detrás de ellos al resto de Grecia, listos para ir a combatir, y por más que eran superados 3-1, cargan contra los persas de una manera épica, en donde hasta incluso este hombre hace que todos recuerden a Leónidas y a sus 300 hombres del daño y el terror que le habían infligido a los persas. De esta manera termina 300, una gran película, muy buena. Yo recuerdo que la fui a ver al cine y la verdad que me encantó. Así que si no la vieron, se las recomiendo y espero que les haya gustado 300.